tardes. Quiero agradecer al CITES por esta oportunidad. Había un dirigente español de Comisiones Obreras que en los congresos internacionales nos sabía decir que ningún sindicalista tiene salvoconducto para circular por la historia. ¿Qué nos quería decir? Un hombre que había atravesado el franquismo, que había estado preso en las cárceles de la dictadura de Franco y que había, al final de sus años, llegado a hacer un acuerdo en esa transición que hizo España con Suárez. Y realmente cuando escucho atentamente lo que se está manifestando aquí y lo que dice Facundo en su libro, me viene a la memoria mi profesión. Yo soy tripulante de la Marina Mercante y a bordo, desde el capitán hasta el último hombre de máquinas, tienen una función. El capitán marca un destino y un rumbo y todos los que están allí a bordo cumplen con su cometido, porque no solamente hay que asegurar la carga y el pasaje, hay que asegurar el rumbo y el puerto de llegada. Y creo que de eso se trata este desafío que nos plantea Facundo. Todos nosotros los que estamos aquí, todos los días estamos impactados por las noticias. Noticias en la radio, muchas veces distorsionadas, titulares escandalosos en los medios, cataratas en la web de mensajes muchas veces que no tienen nada que ver con la realidad. Indudablemente, allí no encontramos en el medio del barullo mediático algo que nos movilice, que nos motive para algo mucho más trascendente. No nos damos cuenta que en realidad hay cosas que sí tienen una conmoción muy fuerte para las sociedades y para el ser humano. Por ejemplo, muy pocas noticias registran de que una orden del cerebro al último rincón del cuerpo viaja a 290 kilómetros por hora. O que las células que están al interior nuestro, esto me lo enseñó Facundo, así que lo estoy repitiendo, no. O que las células de nuestro cuerpo apenas viven 120 días o algunos meses, que nuestra estructura ósea se recicla más o menos cada 15 años. Como veremos, no solamente mutamos en nuestro aspecto exterior, sino también en lo interior. La gente que hoy se destaca en la política, en el deporte, en la música, es gente que nació hace mucho tiempo y que tal vez hace muchos años atrás fuera como cualquier rostro que está entre medio de la multitud. Los futuros personajes de la política, del deporte, de la música, ya están entre nosotros. El presidente de este país o la presidenta de este país, que va a gobernar en el 2050, ya nació. Facundo nos convoca a que pensemos en ellos, pero no desde un sentido individual, lo hace desde el sentido colectivo. Miren, yo honestamente creo que sería suicida si todas las instituciones, y particularmente el sindicalismo, quiere responder a los problemas del siglo XXI con las herramientas del siglo pasado. Además, mi generación, yo estoy cercano a los 70 años, no solamente somos migrantes a la era digital, sino que somos de otro milenio. Parece un juego de palabras, pero no lo es, porque estamos parados frente a un cambio de época gigantesco. Nosotros tenemos que pensar que en el mundo, hacia el 2030, habrá que crear algo así como 300 millones de puestos de trabajo y dar cuenta del déficit que hay hoy. Tenemos que pensar que hoy
la brecha salarial en el género está entre el 25 y el 30%, que la brecha digital está por arriba del 50%, que hay 300 millones de personas que están en la pobreza extrema, y es cierto que hace apenas una década eran muchos más. Digo, para no ver que todo es sombrío. Y que en nuestro país, nosotros estamos atravesando, creo que la recesión número 19 o 20, desde el 70 para acá, y que hemos acumulado pobreza a una tasa fenomenal del 7% anual. Y la contracara de eso es que en el crecimiento colectivo prácticamente no llegamos ni al 1.5. Es un fracaso colectivo como sociedad, por la ausencia de un proyecto, porque en algún recodo del camino hemos perdido el rumbo. Y entonces, sin rumbo, es muy difícil encontrar el puerto de destino. Indudablemente, además de todo esto, el reto que tenemos por delante es el hecho de que hay un fenómeno disruptivo. Hay cuestiones y hay situaciones que no van a ser nunca más igual que antes. Pero esto, como dijo Martín, no es una maldición bíblica. No es cierto que todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Y si vemos inclusive las transformaciones de las últimas décadas, vamos a ver que el trabajo aumentó en lugar de multiplicarse. Lo que ocurre que en esta ocasión no es igual que en la expansión de la revolución industrial. Aquella desplazó la mano de obra de la ruralidad hacia las fábricas y acá no se sabe hacia dónde la va a desplazar. Y este es un problema que tiene que afrontar la política con mayúsculas. El elemento de la educación, de la inversión, de la salud, forma parte de un conjunto de medidas, pero es un desafío inevitable en los albores del siglo XXI. Los sindicatos hacen mucho por la formación de sus miembros, pero para sus miembros la formación no está disponible para el resto. Hay que saber, yo voy a nombrar 2 o 3 sindicatos nada más, pero hay muchísimos que tienen grandes centros de formación, pero los capitanes de ultramar o los maquinistas navales de este país o el sindicato de televisión tienen inversiones millonarias en dólares para preparar a su gente. Y lo hacen desde lo privado. No lo hace el Estado en favor de ir hacia la frontera del conocimiento. Esto que se decía acá, esfuerzo disperso. Gente que por allí hace un aporte y una enorme contribución y gente que en el otro lado a lo mejor no tiene la oportunidad. Mamparos estanco. Se hablaba del mamparo estanco. El mamparo estanco es una excepcionalidad en la navegación para que el barco no se hunda. No sirve para otra cosa. No sirve para comunicarse. Se cierra definitivamente y ese lugar queda obturado para que el agua no inunde todo el barco. Mamparos estancos que han llevado a la hora de atraso a la Argentina en el cual estamos. Entonces, la pregunta fuerte que nos hacemos en el campo sindical es ¿cómo enfrentamos los nuevos retos? Y yo voy a señalar 2 o 3 nada más, para que se comprenda. Y que tienen que ser de carácter universal, derechos de carácter universal. El primero de ellos se habló en la última conferencia de la OIT, la soberanía del tiempo. ¿Por qué la soberanía del tiempo? Porque los nuevos métodos de producción, las nuevas formas de contratación, la presencia de los algoritmos, la presencia de las economías de las plataformas digitales, terminan encerrando al hombre, al prestador, casi en un individualismo que no le permite organizar su vida. Entonces, hay que buscar de alguna forma una regulación o una norma que haga que el individuo que trabaja, la persona que trabaja en eso, también tenga el derecho. Es el mismo derecho que se peleó en los albores de la Revolución Industrial cuando se alcanzaron las 8 horas. El otro derecho de naturaleza universal, algo que dijo aquí la docente, la especialista, Melina. Nosotros tenemos que tener
el norte de una formación permanente. Tiene que ser un derecho universal, formación permanente, porque las habilidades que tenemos hoy, mañana ya son viejas. Y por lo tanto tiene que haber una estrategia y un diseño educativo que forme permanentemente a la gente para que se pueda desenvolver en la sociedad del conocimiento. Lo tercero, el fortalecimiento del diálogo social. Vuelta a vuelta, cada vez que las cosas fallan en la Argentina, empezamos con algunas cosas medias raras, de que los convenios, de que a esto, de que aquello, de que las regulaciones laborales. Miren, yo creo que hay que hacer modificaciones en las relaciones laborales en la Argentina. Pero siempre elegimos el peor momento para hablar de eso. Y Kennedy decía que el techo se arregla cuando el sol está alto. Entonces, mi presencia aquí, insisto, es en dar esta visión desde el campo sindical y romper también con el estereotipo de que nosotros únicamente organizamos la movilización en la calle, peleamos a través de las huelgas, ocupamos los establecimientos, pero se asombrarían con la cantidad de equipos de investigación y hombres y mujeres que militan en los sindicatos y que están abordando este tema. El problema es juntar todas las piezas y no actuar como un enorme rompecabezas en este país. Muchos se preguntarán, ¿qué hace este tipo que hace apenas 15 días atrás estaba allí reclamando la emergencia alimentaria? Y ahora está en este ámbito académico. ¿Por qué no está en un plenario diciendo cosas parecidas y no acá? Es que se trata de eso. Es que se trata de que nosotros le encontremos el agujero al mate. Es de eso de lo que se trata. Y entonces, nosotros hemos escuchado en los últimos 45 años que tenemos que imitar al mundo desarrollado, sin advertir que ese mundo desarrollado tiene un norte que pone por delante de todo el interés propio. Y nosotros tenemos que hacer un enfoque nuestro, nacional. Por eso que yo te agradezco mucho, Facundo. Hemos hablado efectivamente esto en un bodegón y hemos compartido más de 2 o 3 encuentros con sindicatos. Yo quiero que esto lo llevemos a los sindicatos. Porque como decía Juan de Garay cuando llegó acá, cuando decía que había que hacer puertos, decía hay que abrir las puertas de la tierra. Nosotros le tenemos que abrir la cabeza a más de uno. No con el bastón de apoyar ideología de Mafalda, ¿eh? No, otra metáfora. Y entonces lo que estoy diciendo concretamente es que yo te agradezco porque me hayas brindado esta oportunidad. Y te lo agradezco porque vos nos estás invitando a que si no podemos acordar en el pasado y tenemos tremendas polémicas sobre el presente, tratemos de acordar sobre el futuro, que es el lugar donde todos vamos a vivir.